Muy buenos días a todos. Como decía nuestro director antes, hoy es un día donde todos estamos emocionados de estar aquí. Yo, la verdad, estoy muy contenta de volver siempre a esta casa, ¿no? A la escuela donde estuve estudiando hace unos años. Y quiero agradecer también pues, a todos por contar con nosotros, ¿no? Por contar con los ponentes para tener hoy este día, ¿no? De compartir nuestra experiencia, de haceros ver pues todo lo que vuestros estudios, la investigación genera después en el futuro, hace realidad muchos de los problemas a los que nos enfrentamos en la sociedad de hoy y es un auténtico privilegio, un auténtico placer pues estar hoy aquí. Os doy las gracias por invitarme y por tener la posibilidad hoy de compartir este ratito con vosotros. Os voy a hablar del ave del desierto. Imagino que habéis escuchado, pues habéis este proyecto, gran proyecto, ha estado mucho en las noticias, a veces pues por temas pues no estrictamente técnicos, pero creo que es un ejemplo estupendo de cómo la investigación, cómo la innovación se ha trasladado pues a un producto, a los trenes de alta velocidad, de una manera inicial, de una manera que no se había hecho hasta el momento. Me voy a ver, ahí. Quiero simplemente presentarme primero. Yo soy de un pueblo de Ávila, siempre me gusta decir que soy, ¿dónde está mi origen? Soy de un pueblo que se llama Las Navas del Marqués. Siempre creo que hay que estar conectado, ¿no? Con ese origen que tenemos, pues el sitio donde vienes, la escuela donde te has formado y te has creado, ¿no? Como profesional. Siempre es importante mencionarlo. Yo soy ingeniero industrial, estudié industriales en la Universidad de Valladolid inicialmente, soy ingeniero con la especialidad de mecánica. Cuando terminé empecé a trabajar, pues empecé a trabajar en Talgo, he trabajado en la empresa los últimos 18 años de mi carrera profesional y entré a cubrir un puesto de un ingeniero electrónico. Yo era mecánica, no sé, bueno, espero que encontrasen en mí algo que les hiciese merecer la pena pues asumir este riesgo. Pero empecé a trabajar con los trenes en esta parte eléctrica, electrónica, y creí que tenía que adquirir más conocimientos, ¿no? Entonces vine a esta escuela, ya estaba yo trabajando aquí en Madrid, y estudié ingeniería en automática y electrónica para saber un poquito más. Creía que tenía que complementar mi formación en ese sentido. Y luego, pues ya pasados ciertos años de trabajar pues con la ingeniería, ¿no? Con esa parte más técnica, pues complementé mi formación pues, con un MBA para adquirir pues, esos conocimientos de gestión del negocio que yo creo que los ingenieros en un momento determinado nos complementan muy bien para poder trabajar en cualquier posición en una empresa. ¿Dónde tengo que apuntar? Ahí. Vale. A ver. Que se me ha pasado una. Vale, como pues yo en Talgo empecé trabajando como ingeniero de pruebas. Estábamos en ese momento creando el que era nuestro primer tren de alta velocidad, es ese tren que tenemos ahí debajo, es el conocido como Pato, ¿no? De forma coloquial, es la serie 102 de Renfe. Y en ese proyecto, pues estábamos haciendo el que era el primer tren español de alta velocidad. Teníamos ya la alta velocidad aquí en España, pero habíamos comprado los trenes pues, a empresas internacionales porque no lo habíamos desarrollado todavía aquí. Y con ese tren, pues tuve la oportunidad de aprender mucho de lo que hoy sé de trenes. Yo creo que fueron esos años iniciales de estar permanentemente aprendiendo, en contacto con un producto que tiene todas las ramas de la tecnología. Un tren, pues yo no me lo imaginaba, ¿no? Pero cuando entras dentro y ves lo que tiene, pues ves cómo se combinan en él pues la mecánica, la electricidad, la electrónica de potencia, todo el control a nivel de software. Entonces, tiene un poco de todo y estar en esas posiciones, haciendo las pruebas o después, los años posteriores, trabajando pues ya en mantenimiento durante la operación comercial,
te hace comprender, te hace aprender, te hace controlar pues ese producto que tiene, como os digo, un poco de todo y es, la verdad, un mundo absolutamente apasionante. Pasados esos años iniciales, donde creo que tuve la gran suerte de estar pisando el tren todos los días, yo no sé pues la cantidad de kilómetros, ¿no?, que pudimos hacer haciendo las pruebas, acompañando los primeros servicios comerciales, pues por si ocurría alguna cosa, ¿no?, para asegurar que el tren no se paraba, si se paraba podía reaccionar y llegar a tiempo, ¿no? La alta velocidad, como sabéis, es un servicio donde hay que llegar súper puntuales, ¿no? Entonces, para mí esos años iniciales creo que fueron fundamentales para poder estar hoy en la posición en la que estoy. He ido moviéndome después a áreas más asociadas a la gestión, pero en una empresa como la nuestra, haciendo lo que hacemos, combinar, tener conocimientos técnicos y conocimientos de gestión es fundamental. Entonces, bueno, pues después de terminar el MBA, sí que quise dar un salto, pasé a la dirección de proyectos y he estado trabajando desde entonces en distintos proyectos, pero muy prontito, pasé ahí en el año 2011. En 2011 nos adjudicaron el proyecto de Arabia, el consorcio español, que os voy a contar ahora, y desde ese momento pues trabajé directamente en el proyecto los primeros años para hacer todo el desarrollo técnico, para crear el tren, ¿no? Yo creo que de las cosas más bonitas que hay en este trabajo, en muchos otros, es hacer eso, ¿no?, de partir del folio en blanco y con un equipo tremendo, ¿no?, de personas que trabajan en él todos los días, ir viendo cómo ese folio en blanco, esos requisitos iniciales, se van convirtiendo en algo que es una realidad, ¿no? Y puedes tocar y ves pues que al final de todo pues estás dando un producto, un servicio que merece la pena. Entonces, bueno, pues trabajé en el proyecto de Arabia de forma muy intensa. Yo cuando veo ese proyecto hoy en circulación, en servicio comercial, tengo casi como el orgullo de tener un hijo, ¿no? Porque lo has creado pues con todo el equipo de Talgo y de muchas otras empresas desde cero. Y eso la verdad es que es una satisfacción profesional enorme. Después del proyecto de Arabia, pues pasé a ocupar ya la dirección del portafolio de proyectos de Talgo. Hoy tenemos proyectos pues, en muchos países del mundo, estamos haciendo distintos tipos de trenes. Tenemos trenes de alta velocidad, trenes para cubrir media distancia, estamos haciendo remodelaciones de metro y estamos presentes pues, en distintos países del mundo y eso es algo también muy interesante porque a la par de ir desarrollando pues, nuevos productos, nuevos trenes, vas trabajando pues, con distintos países, con distintas culturas y al final todo eso suma y todo eso te va haciendo la persona y el profesional, ¿no?, que eres al final de tu carrera y con todos los años de experiencia. Pero os voy a contar un poquito más pues, de este proyecto de Arabia, este proyecto que une, a ver, que no me pasa bien, ayúdame por favor a pasarlo si quieres. Este proyecto que une las ciudades de Meca Medina, vamos a ver algunas características del proyecto. Pásame otra. Como os decía, nos lo adjudicaron en 2011, nos lo adjudicaron a un consorcio de empresas españolas. Es el mayor contrato que un grupo de empresas ha conseguido en el extranjero hasta la fecha. Tiene un presupuesto, pues casi que da vértigo, 7.000 millones de euros. Y hemos trabajado en ese proyecto 12 empresas españolas y 2 empresas locales, 2 empresas saudíes. Teníamos que unir 2 ciudades, Meca y Medina, son las 2 ciudades santas del Islam, a las cuales las personas musulmanas tienen que peregrinan alguna vez en su vida. Las 2 ciudades están separadas por 450 kilómetros y hasta ese momento, hasta que hemos puesto en marcha el tren, las personas pues iban de un sitio a otro cogiendo autobuses, distancias muy largas, en condiciones pues complicadas, ¿no? Algunas veces. ¿Qué querían? Querían pues generar un medio de transporte que fuese más rápido, que fuese seguro, que fuese cómodo para todas estas personas, a la vez que en Arabia Saudí tienen la visión de ir cambiando el país poco a poco, tienen la visión que llaman 2030, donde pretenden pues, ir introduciendo en el país pues, tecnología, medios de transporte,
empresas que vayan transformando poco a poco la sociedad. Entonces, este proyecto forma parte de esa visión transformadora del país que yo creo que de verdad está contribuyendo a que las ciudades se desarrollen, se unan todas las personas, se facilite un medio de transporte cómodo para generar negocio, para generar facilidad al final de transportarse de un sitio a otro, pues en un país donde había ferrocarril, pero no había un medio de transporte pues con estas características hasta la fecha. Allí no había nada cuando llegamos. Pues otras veces, pues desde Talgo vendemos trenes pues a un país que tiene una infraestructura ferroviaria pues ya desarrollada, pero cuando llegamos a Arabia, pues encontrábamos pues grandes explanaciones de terreno, que recuerdo al principio, pues íbamos por allí, recorríamos pues con coches, coches grandes, ¿no? Por medio de todo el desierto y no había absolutamente nada, teníamos que crear todo desde cero. Ha habido empresas del consorcio pues, que se han encargado pues, de hacer pues, toda la parte de las explanaciones, la vía, la generación de los centros de alimentación eléctrica, la construcción de las catenarias, todos los sistemas de señalización y seguridad, todo el control del sistema ferroviario. Nosotros desde Talgo hemos hecho los trenes, estamos ya operando desde el año 2018 y pues todo eso lo hemos hecho desde cero, ¿no? Os decía al principio ese folio en blanco del que partes un día cuando empiezas el proyecto, ese folio en blanco que a veces da un poco de vértigo, pero una de las cosas que yo tengo claras que se aprenden estudiando aquí en la escuela, se aprende a afrontar. Entonces, ese folio en blanco, nosotros no le tenemos miedo. Hay otras personas que puedan decir, no sé ni por dónde empezar, pero yo creo que a nosotros, pues todo lo que hemos aprendido aquí, y no solo conocimientos técnicos, todo lo que hemos aprendido de esa forma de aproximarnos a los problemas, a las cosas, nos permite que en proyectos tan grandes como este, en proyectos que son un reto en sí mismos, no tengamos ese miedo inicial, no tengamos el miedo de partir con el folio en blanco, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hicimos? Pues ponernos a trabajar. En la vida, yo creo, en la vida personal, profesional, no hay problemas, hay retos. Y aquí teníamos un reto por delante. Nosotros, como os explicaba antes, pues teníamos aquí nuestros trenes de alta velocidad en España, bastante tiempo de experiencia ya en la explotación de trenes de alta velocidad, pues desde el año 2005 que empezamos a circular, pero aquí había que adaptar un tren de alta velocidad al desierto, que es algo que, bueno, pues puede parecer trivial, pero te enfrentas a condiciones muy extremas donde tienes que ir cambiando absolutamente todos los sistemas del tren que conoces, que tienes desarrollados, para poder moverte en un entorno pues, donde tienes temperaturas de trabajo muy, muy altas, mucho más altas que en cualquier país donde hay una explotación de trenes de alta velocidad. Tienes la arena, cruzamos el desierto con zona de dunas en muchos espacios, y tienes el polvo, que yo diría que de los tres aspectos, temperatura, arena y el polvo, quizás es de las cosas más complicadas de conseguir hacerte con ello, ¿no? Entonces, pues reto técnico, pero también reto desde el punto de vista cultural. Vamos a un país donde tenemos una cultura pues distinta a la nuestra, una forma de trabajar diferente. Eso también tienes que considerarlo cuando arrancas un proyecto para saber cómo tienes que moverte, cómo tienes que trabajar, cómo vas a trabajar pues, con tus compañeros que pues, son de allí, muchos de ellos, hemos contratado mucha gente local, tu cliente, que tiene una forma de pensar y trabajar pues, distinta, a lo mejor al estándar que tenemos aquí en Europa. Y luego teníamos también un reto desde el punto de vista organizacional. Somos, como decía antes, 12 empresas españolas, 2 locales, que hacemos cosas totalmente distintas, porque no tiene nada que ver hacer trenes, que es lo que hacemos en Talgo, que es un producto pues, tecnológico, un producto pues, que diseñamos nosotros, fabricamos nosotros, con hacer infraestructura. Son al final negocios diferentes y aquí lo que teníamos que hacer era pues, trabajar juntos, ponernos de acuerdo para que muchas veces esos intereses pues, que pueden ser distintos,
pudiésemos aunarlos y buscar ese fin mayor, ese objetivo superior que era pues, el beneficio del proyecto completo. Os ponía aquí, a ver, que ahora pasamos muy rápido, perdón, algunos de los requisitos que teníamos. Esto es pliego de condiciones. Nos dice el tren tiene que circular a cualquier temperatura, en las condiciones que se dan en el país, siempre fiable, siempre seguro. Y esto pues es un requisito que teníamos escrito muchas veces en la especificación de que teníamos que cumplir, pero en nuestro sector no estamos acostumbrados a requisitos tan ambiguos. El sector de alta velocidad pues, es un sector muy regulado. La seguridad es un tema principal. Meter un tren de alta velocidad pues, a 300, 330 kilómetros hora, al final es tener un proyectil en una vía. La seguridad es de las cosas más importantes que hay que garantizar. Y está todo muy regulado. Tenemos normativa pues, que va cubriendo los distintos diseños que tenemos que ir incorporando en el tren. Pero esto era la primera vez. Era la primera vez que había que hacer circular un tren en el desierto y no hay normativa que lo regule. Entonces teníamos cosas así. Pues tenéis que poder circular en cualquier entorno, a cualquier temperatura, de cualquier manera, siempre fiables, seguros, dando el servicio a todos los pasajeros, al flujo tan grande de pasajeros que vamos a tener y nada más. Entonces te enfrentas a esto, ¿no? ¿Y qué haces? Pues empezar una labor pues, de investigación profunda. Nosotros pues, trabajamos habitualmente con proveedores que son especialistas, que trabajan en el sector, pero que, como os decía, esta era pues, la primera vez en el mundo. Te pones a investigar qué hay en otros países, mirábamos Estados Unidos, mirábamos China, mirábamos por todas partes y veíamos pues, que era la primera vez. Entonces, ¿qué haces? Pues yo creo que siempre intentar tener la información de primera mano, ir al terreno. Lo primero que hicimos en el proyecto fue crear un grupo de especialistas, de ingenieros de las distintas disciplinas que íbamos a incluir después en el proyecto y nos fuimos a Arabia. Ese primer viaje yo creo que pues, es de esos viajes iniciáticos que te marcan desde el punto de vista personal, profesional. Yo jamás lo olvidaré. ¿Y qué hacíamos? Pues mirar lo que había allí. Allí pues había otros trenes, había trenes donde esperábamos encontrar algo que sirviese para luchar contra la arena, contra el polvo, contra la temperatura y bueno, pues fuimos a verlo. Estuvimos visitando los talleres de mantenimiento, cogiendo el feedback directo de las personas que trabajaban allí con trenes pues, convencionales, no eran evidentemente trenes de alta velocidad, pero había que tocar. Yo siempre digo a mis compañeros que no podemos diseñar de oídas, que no podemos no tocar. Las cosas hay que verlas y hay que conocer los requisitos a los que te enfrentas. Muchas veces son tus ojos los que te cambian la perspectiva, así que ese primer viaje que hicimos un grupo de personas, yo creo que era muy importante para luego ir haciendo cosas. Veíamos allí que la arena al final es como una auténtica lija. La parte de abajo de los trenes, sobre todo la parte de abajo, que claro está más en contacto pues, con la arena de las zonas por las que el tren va pasando, estaba completamente erosionada en los trenes que había allí. Los, no sé, cosas que te llaman la atención, los tornillos que son de acero, son muy duros, pues tenían las cabezas comidas de la abrasión que pues, tenían, ¿no? Todas esas zonas por la arena del desierto. Y son trenes que circulan pues, a 100 kilómetros hora, 120 kilómetros hora, y nosotros teníamos que correr a 300. Moverte a 300 con la arena que tenemos allí, al final hace que tengas una auténtica lija pues en toda la parte externa del tren. Entonces, con toda esa información, que bueno, no era específica, pero era información que habíamos visto de primera mano, pues nos vinimos para aquí, para España, y empezamos a trabajar. ¿Y qué nos dimos cuenta? Pues que no teníamos soluciones en nuestro sector. Los proveedores con los que trabajábamos habitualmente, pues no tenían algo adecuado para un entorno como el que estábamos afrontando, ¿no?
Entonces, ¿qué haces? Pues empiezas a mirar para otras partes, empiezas a mirar a otras industrias y eso es innovar también, es al final mirar en lateral, no miras en tu sector, miras en otros. Empezamos a ver soluciones, pues por ejemplo en las turbinas que se colocan en el mar pensando que podía haber un efecto abrasivo de la sal del mar y que a lo mejor podíamos tener pinturas que pudiesen servir para nosotros. Y luego yo creo que fue sobre todo el conocimiento que adquirimos del sector militar, yo creo que lo que nos empezó a abrir los ojos a soluciones posibles. Colaboró con nosotros, nos abrió las puertas pues el Ejército Español, nos dieron mucha información, mucho feedback de su experiencia durante muchos años, pues operando en entornos parecidos, y con todo eso empezamos a crear ya soluciones que podían adaptarse a nosotros, ¿no? Pero teníamos que hacerlo por primera vez. Como os decía antes, tenemos una regulación muy específica en nuestro sector. Muchos, por ejemplo, sistemas se prueban mediante procedimientos de ensayo que están marcados en ciertas normativas, pero nosotros nos teníamos que inventar unos test para ir probando los materiales, ir probando las soluciones y seleccionar aquello que considerásemos que era lo mejor para el proyecto. ¿Qué hicimos? Traernos arena de Arabia. Fuimos a la traza por donde íbamos a circular y cogimos arena pues, en distintos puntos de la traza. La analizamos, estuvimos analizando qué tipo de composición tenía la arena, cómo eran las partículas, tamaños de grano, forma de los granos, todo, ¿no? Y con eso, pues definimos con qué arena íbamos a testear. Aprendes cosas muy curiosas, como que, por ejemplo, hay canteras, una cantera de Segovia nos fabricó arena exactamente igual que a la que había en Arabia para poder hacer todos los ensayos que teníamos que hacer en el tren. Y con esa arena hemos ido testando soluciones, hemos ido testando distintas tipologías de solución para ir eligiendo aquellas soluciones que mejor se comportaban. Al final hemos incorporado un montón de soluciones, un montón de tecnologías distintas. Pues he puesto aquí algunas de las más importantes. Hay cosas como, por ejemplo, lo que os decía antes, la arena en las partes bajas del tren se come absolutamente todo. Nosotros en nuestros trenes anteriores teníamos equipos montados en lo que llamamos bajo bastidor, en la parte de abajo del tren, están en contacto con el exterior. Lo primero que decidimos es no montar nada ahí. Entonces, sistemas como por ejemplo el aire acondicionado en nuestros trenes, que hasta ese momento iba abajo, pues lo pusimos en el techo. Y luego hemos ido generando pues protecciones. Al tren había que protegerlo de la arena, como os decía, y hemos desarrollado pues con nuestros proveedores pinturas especiales. Por ejemplo, hemos hecho una pintura más elástica que hace que los granitos de arena de alguna forma impacten y reboten. No es como la pintura que tenemos habitualmente, pues con todo eso hemos pintado la parte de abajo del tren y de esa manera lo estamos protegiendo respecto a la arena. Tenemos también unos sopladores que hacen que pues están instalados en el primer eje del tren, están dirigidos hacia los carriles y van a limpiar la arena del carril antes de que pasen las ruedas del tren, porque el desgaste que puede producir la arena en la rueda pues es el mayor coste después a la hora de ejecutar el mantenimiento, ¿no? El desgaste de las ruedas es el mayor coste a nivel de mantenimiento de un tren. Entonces eso había que protegerlo de la arena. Del polvo, teníamos que hacer el tren estanco, teníamos que intentar que no nos entrase nada de arena, pero los trenes, para que funcionen muchos sistemas, intercambian aire con el exterior. Utilizamos aire del exterior pues para ventilar, por ejemplo, una sala de máquinas de una locomotora o para los equipos de aire acondicionado, para refrigerar los coches, los vehículos de pasajeros. Entonces, todo ese intercambio de aire con el exterior había que garantizar que cuando cogiésemos aire, el polvo que hay en suspensión no entrase. Entonces, empezamos a desarrollar filtros especiales, filtros pues, que tienen al final una tecnología que hace decantar toda ese polvo en suspensión, toda esa arena muy diminuta, y que no entre dentro del tren. Entonces hemos generado filtros que se llaman ciclónicos, filtros pulsantes que se autolimpian
pues para que el tren esté protegido del polvo, ¿no? Y igualmente, pues todos los sistemas que tienen algo de contacto con el exterior, imaginaros una puerta exterior, pues que cuando estás en una estación y la puerta está abierta, hay parte del mecanismo que está alrededor de la puerta que vemos, pues que tiene ese contacto con el exterior. Pues hemos metido componentes con protecciones para el polvo, para el agua, muy importantes, ¿no? Y luego la temperatura. La temperatura pues es un gran hándicap también, porque cuando un tren se queda parado, un tren está estacionado, se recalienta todo mucho. Y cuando tú, por ejemplo, pues estacionas un tren, lo aparcas, pero luego vas y quieres arrancarlo, tienes que asegurar que esa temperatura que coge el tren por dentro, que al final pues los trenes están hechos de acero, de aluminio, y cogen toda la temperatura, pues tanto cuando hace calor como cuando hace frío, ¿no? Pues cuando tú quieres arrancar un tren, tus equipos electrónicos tienen que poder hacerlo. Entonces hemos incluido también electrónicas más preparadas, pues para poder trabajar con esas temperaturas que tenemos. Así que al final, ¿qué hemos hecho? Pues una labor de investigación tremenda, contando pues con universidades, con institutos de investigación, con institutos de ensayos, con todo el personal de la casa, de nuestra empresa, que tenía tantos años de experiencia ya, y al final pones todo junto y creas algo diferente. Como os decía, era la primera vez, testamos en laboratorio 100.000 soluciones, fuimos cogiendo las mejores, pero teníamos la gran duda de si iban a funcionar o no, porque ibas eligiendo lo mejor, pero ¿era suficiente para poder operar en condiciones allí en Arabia cuando fuésemos? No lo sabíamos. Hasta que no llevamos el tren y empezamos las pruebas dinámicas y empezamos a ver el funcionamiento, no puedes asegurar que las cosas van a funcionar. Así que es en ese momento, es durante las pruebas, cuando vas viendo pues, que va bien y que tienes que corregir. La verdad es que el resultado yo diría que ha sido buenísimo, ha sido increíble. En prácticamente un año hemos desarrollado un tren de alta velocidad, incorporando todas estas soluciones que hemos ido investigando por el camino y haciendo realidad pues, ese folio en blanco que os decía al principio que teníamos. Aquí veis algunas fotos del tren, ¿no? Que, bueno, pues tenéis la caja en blanco, la estructura de los coches en la parte de arriba, la locomotora también. En la parte de abajo pues veis algunas fotos pues, que muestran cómo es el diseño interior, la cabina, los coches turistas, los coches preferentes. Pero a mí me gusta mucho hacer fotos. Entonces, las fotos del proyecto, pues para mí son ese link a momentos importantes, ¿no? Que las miro muchas veces, que veo a mis compañeros, que me hacen recordar y ponerme pues en el sitio, ¿no? Donde debemos muchas veces. Abajo hay fotos durante las pruebas. Nosotros empezamos el proyecto en 2012, en 2014 llevamos el primer tren para allá y hemos estado pues, en pruebas pues, desde el 2015 al 2017 aproximadamente. Alcanzar la máxima velocidad del proyecto durante las pruebas es uno de los hitos más importantes. Es ahí donde ves si todo el trabajo de 2 años, de 3 años, de todo el mundo está dando frutos. Pues ese día que alcanzas los 330 kilómetros hora, que es la velocidad comercial de este proyecto, es el punto, es ese día del examen, ¿no? Es ese día donde ves si todo lo hecho está bien o no está bien. La verdad es que los resultados fueron muy, muy buenos. Como siempre, ¿no? Hay que ajustar, hay que corregir cosas, para eso están las pruebas, pero el resultado de partida era realmente bueno en este proyecto. Arriba una foto con todos los compañeros. Como os decía, teníamos que afrontar también un reto cultural, de trabajar con gente de todas partes. Hemos ido incorporando al equipo pues, gente de todas las nacionalidades, evidentemente gente local de Arabia Saudí, gente de Egipto, gente de Marruecos. O sea, a nivel de proveedores hemos trabajado con proveedores de todo el mundo. Ver en fotos como esas, ¿no? Cómo hay un equipo que ha trabajado junto, que ha conseguido pues, un resultado de esta magnitud, es quizá de las cosas más satisfactorias. Así que fotos como esta, ¿no? Donde estamos todos pues, el día que alcanzamos la máxima velocidad del proyecto, llevando ya pues, a autoridades locales,
es esos momentos que empiezan a poner un broche, ¿no? Y aquí tengo otra foto que para mí es importante también, es una foto especial. Él es el jefe de proyecto pues, de la organización, de SRO, que es nuestro cliente, la empresa que explota los trenes allí en Arabia Saudí. Y para mí esa foto es importante, es del día de la inauguración. Inauguramos a finales del 2018. Y es importante porque cuando empezamos el proyecto hubo muchas empresas que decidieron no poner mujeres al frente, porque quizá la cultura iba a ser complicada para una mujer trabajando allí. Yo tengo que dar 1000 gracias a Talgo por contar conmigo. En ese momento, pues yo creo que pesó un poco mi experiencia en alta velocidad hasta ese momento. Pero fueron valientes, porque no era evidente pues, conseguir hacer realidad eso. Yo no sabía si iba a ir allí, iba a hablar y a lo mejor pues, no iban a tener en cuenta pues, lo que dijese o tenerme en cuenta, ¿no? como una profesional. Pero no es así. Muchas veces tenemos más miedos por lo que no conocemos que por la realidad. Y al final te das cuenta que es el trabajo bien hecho, que es trabajar de forma profesional, dar soluciones, lo que cualquier cliente quiere. Entonces, ese trabajo durante todos estos años pues ha permitido pasar desde un día que llegas al principio del proyecto y te hacen así, ¿no? Te saludan así y poco más, pues a poderte hacer una foto de un día donde disfrutamos todos, donde vimos todos el resultado del trabajo de muchos años plasmado, ¿no? Y, no sé, a mí me gusta pues, traer esas fotos de momentos importantes del proyecto porque a mí me conectan con cosas que hemos hecho, con cosas que hemos vivido, porque al final proyectos como estos son aventuras de vida. O sea, yo he trabajado en él pues desde 2011, que estábamos con la fase de oferta, pues de forma muy directa hasta 2018. Son muchos años, ¿no? Yo siempre digo, se me han ido mis 30, pues ahí metida en ese proyecto. Pero te generan una huella en la vida que al final te coloca en una posición distinta desde el punto de vista personal, desde el punto de vista profesional, que es muy importante, ¿no? Así que el resultado pues lo tenemos aquí.
Así que bueno, pues todo esto que podía parecer un problema al principio, en realidad es un reto, ¿no? No hay reto grande que no podáis afrontar. Tenéis los mimbres para poder afrontar cualquier cosa. Y como tal hay que ver pues esos pequeños problemas, esos pequeños retos que se nos van poniendo por delante en nuestra vida pues, académica, profesional, pues para poder ir cambiando nuestra sociedad, ir cambiando, pues haciendo pues unos mejores servicios, unos mejores productos. Al final trabajamos los ingenieros, yo creo que para dar respuesta a soluciones que mejoren la vida de las personas. Así que, bueno, pues esto es un ejemplo de algo afrontado con mucho respeto, pero sabiendo que teníamos que ir a por ello. Vosotros aquí tenéis unos mimbres estupendos, lo que vais a ir desarrollando a lo largo de todos vuestros estudios es esa capacidad de afrontar. Yo creo que eso es lo más importante que te deja en ti pues, todos estos años pues en unos estudios exigentes como tenemos en la escuela, pero al final pues tienes eso, ¿no? Tienes en ti muchas cosas para poder hacer casi todo lo que te plantees, ¿vale? Así que, bueno, pues espero que os haya interesado. Esta es nuestra historia, la historia de un proyecto que afortunadamente ha salido muy bien. Y bueno, pues con lo que os decía antes, muy agradecida de estar aquí, muy agradecida de compartir con vosotros y de volver pues a casa de nuevo. Así que muchas gracias.